Saludos cordiales. En sociedades como la nuestra es bastante evidente comprobar la existencia de clases sociales, es decir, aquellos que poseen más y aquellos que poseen menos. En la nuestra, reiteramos, existen clases sociales y durante siglos, décadas especialmente en nuestro país, las clases sociales han tenido sus representantes, tanto representaciones políticas como representaciones gremiales, sectoriales, sindicales, de trabajadores, etc. Siempre lo hubo. Desde hace siglos, décadas atrás en nuestro país, hubo esas representaciones. Y esas representaciones, en determinados momentos de la historia, siempre presentaron demandas ante los gobiernos de turno, manifestaciones, huelgas, levantamientos, bloqueos, etc. De diversas formas se expresaron esas representaciones, especialmente las representaciones proletarias y populares, contra los gobiernos de turno. Lo propio acontecía con las representaciones políticas o sectoriales de la burguesía de nuestro país. Sin embargo, que esto se comprobó durante bastante tiempo, desde hace algunos años atrás, pocos años atrás, o tal vez algunos años atrás, que pueden ser 10 años, especialmente en los 3, 4 últimos años, las representaciones proletarias y populares de campesinos, de indígenas, es decir, aquellos representantes que se manifestado de diferentes maneras contra los poderes de turno, en la actualidad decimos eso no se está observando. Hace días atrás, representantes de la burguesía se vio cómo ellos se expresaban en contra del gobierno para protestar o reclamar por algo que afecta a muchos sectores, a grueso de la población del pueblo de Bolivia. Es decir, representaciones de la burguesía reivindicando algo a favor de los trabajadores, algo a favor del pueblo. La pregunta: ¿qué hacen? ¿O dónde están? ¿O por qué no reaccionan o actúan como deberían hacerlo los representantes, las representaciones de proletarios, indígenas, campesinos a nivel nacional? Bueno, pues la respuesta en muchísimos casos no puede ser más que ellos han sido cooptados por el gobierno de turno. Pero ¿qué significa que representantes populares, proletarios, campesinos, indígenas han sido cooptados por el poder de turno? Pues la cooptación se realiza bajo diferentes formas. Puede ser monetaria, como no. Puede ser compromiso o promesa de cargos públicos, etcétera, beneficios, ventajas. Cualquier forma de cooptación utilizan los gobiernos para cooptar precisamente a los dirigentes, a las representaciones proletarias, populares, campesinas, sindicales, gremiales, etc. Y cuando están cooptadas esas dirigencias, por supuesto, ya no realizan o no hacen lo que deberían hacer, lo que se hizo durante siglos o décadas en este país y en otros países del mundo también. Es decir, protestar, reclamar, hacer manifestaciones, marchas, bloqueos, etcétera, a favor de los intereses que pueden ser afectados de los trabajadores, del pueblo. En otras palabras, ese tipo de actuar de los representantes cooptados está afectando muchísimo a los intereses populares y a la unidad, a la dignidad de los representantes del pueblo.
Es llamativo ese accionar. ¿Hasta cuándo durará? ¿Se modificará ese tipo de actuar de los cooptados? Bueno, pues esperemos cómo se vaya pintando la realidad en nuestro país en el futuro cercano. Gracias, hasta pronto.